Buenos días a todos. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿De qué partes estamos completos? De un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Y esos dos se dividen o esos tres, perdón, esas tres partes las podemos dividir en dos grandes partes. La parte física, que todos podemos ver, la que usted y yo podemos ver en estos momentos. Usted puede ver mi cuerpo, yo puedo ver el suyo, puedo ver si trae el cabello corto, si lo trae largo, si es alto, si es bajito. ¿Por qué? Porque puedo ver el aspecto físico de usted, pero también hay un mundo espiritual, también hay una parte espiritual que es en la que caen el alma y el espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural o el hombre físico no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ese hombre físico son locura y no las puede entender porque se tienen que entender de una manera espiritual. Entonces, las cosas de Dios caen en el ámbito no del mundo totalmente físico, sino más enfocado hacia el aspecto espiritual. Usted y yo como personas para estar vivo necesitamos de un cuerpo físico, necesitamos de un alma y un espíritu, una parte física y una parte espiritual, una parte que podemos ver y una parte que no vemos. Cuando hablamos de las cosas del mundo espiritual a las personas, y las personas son netamente pensadores físicos o que todo lo tratan de explicar por medios físicos, pues para ellos va a ser una locura. Más si le hablamos, por ejemplo, a las personas, Cristo resucitó, eso es un cuento, ¿cómo eso puede ser posible? Cristo caminó sobre las aguas, no es un cuento, eso no puede ser. Mire, vamos a resucitar en el día postrero, tenemos un alma y un espíritu. No, eso no es cierto. Nadie lo ha visto. ¿Ha visto usted el alma? ¿Ha visto usted el espíritu? Y empiezan a cuestionarnos, ¿verdad? Porque para ellos son una locura y no las pueden entender porque las cosas espirituales de Dios tienen que entenderse desde el punto de vista espiritual, no plenamente desde el punto de vista físico. Y aunado a esto, todos nuestros jóvenes hoy en día y cuando van a la escuela, les están inculcando en las escuelas a que el pensamiento científico. ¿Cuál es el pensamiento científico? Yo tengo que verlo, tengo que comprobarlo, tengo que analizarlo. Si yo no puedo verlo, comprobarlo en un laboratorio, entonces eso no existe. Enseñan a nuestros hijos a vivir en un mundo físico, lo cual no es malo, pero se olvidan de la otra parte que nos forma también, que es ese mundo espiritual. Los cristianos vivimos entre dos mundos, entre un mundo físico y un mundo espiritual. Hay pensadores como, bueno, un físico, David Bohm, que hizo un experimento en 1982, donde tomó dos partículas cuánticas. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Estamos hablando de Biblia, no de allá de ciencia. Déjame le explico. Dos partículas cuánticas. ¿Qué quería probar él? Bueno, separó estas dos partículas cuánticas y las puso a una gran distancia una de otra. ¿Cuál fue la sorpresa para él? Que si cambiaba una partícula, aunque la otra estuviera a una gran distancia, cambiaban inmediatamente. Si alteraba una, alteraba la otra. Y no se explicaban. La velocidad de cambio era más grande que la velocidad de la luz de estas partículas. ¿Cómo es que al cambiar una partícula que no estaba ya unida a la otra en un lugar lejano, la otra en un lugar más alejado cambiaba inmediatamente? Y si alteraba la otra, la de este lado cambiaba inmediatamente. Él no tuvo más que proponer una teoría de que vivimos entre, como los científicos los llaman, ay, se me olvidó la palabra, pero déjeme ver si la recuerdo porque se me fue la palabra. Híjole. ¿Mándeme? Oh, no, bueno, le llaman como otro mundo que se conecta, que están conectados. Se me olvida cuál es el nombre que le da a los científicos. Nosotros lo entendemos como cristianos como el mundo físico y el mundo espiritual, pero ellos lo llaman diferente. Ellos le dan otro nombre para tratar de explicar esta misma relación. Entonces, no podían
como universos paralelos, no es la palabra, pero es otra palabra que utilizan, para tratar de explicar cómo se suscitaba este cambio sin que estuvieran conectadas estas dos partículas y habiendo sido separadas. ¿A qué quiero decir? ¿Qué quiero llegar con esto? Que este científico propuso esta teoría, dice, entonces no solamente es lo físico, sino que hay algo más allá de lo físico que no podemos explicar. ¿Cómo es que cambian sin están alejadas totalmente una de la otra? ¿Cómo es que se alteran? ¿Cómo es que siguen conectadas? No emiten señales de radio, no emiten una onda, no, simplemente cambian, como si siguieran unidas en el mismo lugar. Y es lo que no logran entender. Cuando explicamos a las personas que un ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu y están unidos en un mismo lugar, dicen, ¿cómo es esto? Esto no es posible. Claro que es posible. Claro que sí. Vamos al primer paso o al primer punto que deseo explicar en esta mañana. Es que aunque tenemos un cuerpo físico, también al mismo tiempo podríamos decir que tenemos un cuerpo espiritual. Vayamos allá a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Dimensión es la palabra. Otra dimensión hasta que me acordé. ¿Ok? Diferente dimensión. Ok. Para lograr entender este principio tan complicado de que hay un mundo físico y un mundo espiritual, o tenemos un cuerpo físico, pero a la vez un cuerpo espiritual, tenemos que entender, como dice el mismo Pablo a los Corintios, desde el punto de vista espiritual. Dice también Pablo a los Corintios, pero en la segunda carta, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre, ¿cómo lo llama? El hombre de afuera, el exterior, el cuerpo físico, se va desgastando, se va envejeciendo. Sin embargo, el hombre interior o el yo interno o la parte que es la esencia mía que vive dentro de esta caparazón, se va renovando de día en día. ¿Nuestro hombre interior envejece? No. ¿Nuestro hombre espiritual envejece? No. ¿Cuál envejece? Nuestro hombre físico, nuestra caparazón que usamos, así lo llamo yo porque esto lo vamos a tener que dejar aquí en la tierra un día. Aquí se va a quedar porque polvo somos y al polvo hemos de volver. Aquí se va a quedar. Pero la parte interna, la esencia de nosotros, ese hombre interior se va renovando día con día. Hace referencia a dos características. Podríamos decirlo desde este punto de vista, el aspecto físico y el aspecto espiritual que hay en nosotros. Primero a los Corintios 15:44. Vuelve a decir en cuanto a la resurrección, dice, se siembra en cuerpo animal, haciendo referencia a lo físico, pero se resucitará en un cuerpo espiritual. Recordando que todos los cristianos tenemos la esperanza en aquel día de resucitar en un cuerpo espiritual eterno para vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se siembra en cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o cuerpo físico que todos entendemos, que envejece, que se acaba, y hay cuerpo espiritual. Entonces, hay un mundo físico, hay un mundo espiritual. Tenemos un cuerpo físico, pero también un cuerpo espiritual. Ahora, la Biblia va más allá. La Biblia quiere que entendamos también que aunque tenemos una mente que piensa en lo físico, tenemos también una mente que tenemos que enseñarla a pensar en lo espiritual, no nada más en lo material, sino acostumbrarla, educarla, enseñarla a entender que hay algo más que solamente esto que vemos, que hay algo más después de la muerte, que hay algo más que no podemos entender. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Hay dos tipos de pensamiento. Los cristianos debemos de tener nuestra mente adecuada o instruida para poder pensar y entender que hay un mundo espiritual, que hay otra dimensión, como lo llaman los científicos. No nada más la dimensión en la que vivimos, que es física, que es esto que palpamos, que tocamos. No, hay algo más. Hay algo más y tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual, pero también podemos pensar de manera carnal o física, o podemos también pensar de manera espiritual. Acompáñenme a la lectura. Porque los que son de la carne, ¿en qué cree que piensan? Los que tienen instruida su mente solamente a pensar en lo físico, ¿en qué van a pensar? Solamente en lo físico. Dice, pero los que son del espíritu,
Aquí está la diferencia. Los cristianos no solamente entendemos el mundo físico, sino también entendemos el mundo espiritual. Acoplamos y educamos nuestra mente para entender el mundo espiritual. Las personas en el mundo, usted le habla de lo espiritual y se quedan como, ¿eso qué es? O sea, ¿cómo? No le entiendo. ¿Por qué? Porque nunca han educado su mente a entender el mundo espiritual. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse solamente de la carne es que, si nunca acostumbramos a nuestra mente a entender que hay un plano espiritual, nuestra mente carnal nos va a dirigir hacia la muerte, no nos va a dirigir hacia algo más grande, nos va a dirigir hacia la muerte. Pero el ocuparse del espíritu, de las cosas espirituales, eso nos va a traer vida y nos va a traer paz, aún en los momentos difíciles. ¿Por qué es que los cristianos de repente, aunque estén en situaciones difíciles, de cierta manera tienen más tranquilidad y paz en su vida que una persona que no cree en Dios, que una persona que solamente cree en lo que puede ver y palpar? ¿Por qué los cristianos pueden atravesar dificultades y los del mundo es más difícil para ellos? Porque solamente piensan con su mente física, con su mente carnal. Por eso no logran la paz que necesitan en su vida. No han acostumbrado a su mente a entender que lo físico no es el todo. Lo más importante es lo espiritual. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Y los que viven según la carne, pensando nomás en las cosas físicas, ellos no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios, el concepto de Dios se tiene que entender desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista físico. Cuando le dice usted a una persona, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, ¿físicamente es posible? Si lo analizamos físicamente, diríamos, no es cierto. O estás aquí o estás allá, no puedes estar aquí y allá al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento físico es limitado. Dios quiere que entendamos las cosas de Dios desde el punto de vista espiritual, desde otro plano, desde otro orden, ¿verdad? Espiritual. Vayamos a la siguiente cita, Mateo capítulo 13, versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo utilizaba parábolas usando ejemplos físicos para que usted y yo pudiéramos entender lo espiritual. Porque si llegaba nuestro Señor Jesucristo y nos empezaba a hablar como eran las cosas espiritualmente hablando, nos hubiéramos quedado en blanco, hubiéramos hecho, ¿qué? ¿Qué es eso? Si con parábolas batallamos para entender, sin parábolas no hubiéramos entendido. Y nuestro Señor Jesucristo precisamente por eso utilizó las parábolas. Dice Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué? No ven. Porque ustedes quieren ver nada más con sus ojos físicos. No quieren aprender a ver con sus ojos espirituales ni a pensar con sus ojos espirituales. Porque oyen, pero nada más con sus oídos físicos. Porque no entienden. Por eso les tengo que dar una ilustración de algo que ustedes miran físicamente para que entiendan el mundo espiritual. Entonces, tenemos que acostumbrar nuestra mente a que no solamente piense físicamente, materialmente, sino también espiritualmente. Primero los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. De manera que, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo. Qué difícil es cuando una persona solamente todo lo trata de filtrar por su mente física. Y dice el apóstol Pablo, no les pude hablar como a espirituales, les tuve que hablar como a carnales, como los que usan nada más su mente física. ¿Por qué? Porque no tenían su mente acostumbrada y no la habían entrenado para entender que hay un mundo espiritual. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué hacemos con los niños cuando tratamos de explicarle este mundo físico? Agarramos algo y le decimos, esto es negro. ¿Cómo es?
negro. Y ahí estamos diciendo, ¿ah? La manzana es verde. Ah, ¿por qué roja? A mí me gustan las manzanas verdes. ¿Ok? Roja, ¿verdad? Bueno, depende cuál manzana, verde, roja o amarilla. Pero generalmente decimos la manzana es roja, ¿verdad? Y ahí estamos. La manzana es roja. Toca la manzana, huele la manzana. Ya está el niño, ¿verdad? Tratando de entender el mundo en el que vive, el nuevo mundo en el que ha nacido. Bueno, nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo. Ahora, si a un niño le empieza a hablar de teoría cuántica o de derivales y integrales y matemáticas y, no sé, programación, qué sé yo, pues se va a quedar el niño, pues quién sabe qué esté diciendo papá, ¿verdad? No le entiendo nada, no sé ni qué es el rojo, no sé ni qué es el verde y no sé qué está hablando. Bueno, nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo. Vino y nos habló a nuestro nivel para que pudiéramos entender el punto o nuestra mente se acostumbrara a lo espiritual o entendiera lo espiritual. Dice el apóstol Pablo, les tuve que hablar como a niños en Cristo porque piensan con su mente carnal, no han crecido en su pensamiento hacia esa mentalidad espiritual. Versículo 2. Les di a beber leche. ¿Qué se le da a los niños? ¿Bistec? Leche. Porque un niño todavía no puede digerir carne. Es más, ni verduras a veces. ¿Ya? Empezamos con papillas, con cosas leves y poquito para que se vaya acostumbrando a su estómago. Bueno, igual, cuando la persona solamente piensa con su mente física, no le puedes hablar de las cosas espirituales de Dios porque no te va a entender. Tienes que bajarte y darle leche. Hablarle como un niño. Dice, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué? Cuando nuestra mente no logra entender lo espiritual, cuando vivimos, decía un hermano, bien carnalotes, ¿verdad? Vivimos como el mundo, vivimos allá haciendo las cosas del mundo y luego queremos venir a lo espiritual y no lo logramos entender. Porque tenemos que empezar a entender los principios y los conceptos del mundo espiritual. No lo vamos a entender de la noche a la mañana. Dice el apóstol Pablo, les tuve que hablar, les tuve que dar leche, porque todavía no eran capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿qué acaso eso no es ser carnal? Imagínese explicarle a una persona, no, mire, no se esté peleando, eso es incorrecto delante de Dios. ¿Y por qué no me voy a pelear? Si Él me dice, yo le digo. ¿No? Pero entienda, si usted quiere estar bien en ese mundo espiritual, quiere estar bien delante de... No, si me hacen yo, no me voy a dejar. ¿Ah? Y empieza y hasta se remanga, ¿verdad? La camisa. ¿Por qué? No logra entender porque todo lo filtra a través de su mente física, de su mente carnal. Dice Pablo, tenemos que aprender a pensar con esa mente espiritual. No, dejemos la leche para empezar a ingerir alimento sólido. Mateo capítulo 16, versículo 23. ¿Cómo es una persona que solamente piensa en lo material o con su mente física? Pues la persona que solamente pone la mira o sus deseos o sus planes en las cosas físicas. Si yo le pregunto a usted, ¿qué planes tiene para mañana o para el próximo año? ¿Cuáles son sus metas? A lo mejor usted me dirá, acabar la universidad, hacer una empresa, tener mucho dinero, ser un doctor, ser esto, tener una casa nueva. Y me daría una lista quizás de planes que usted tiene. ¿Verdad? Arreglar mi casa, no sé, cualquier plan que usted tenga. Y si le dijera, deme la lista de sus planes en el ámbito espiritual, quizás la lista no sería del mismo tamaño. ¿Verdad que no? Es más, piénselo usted ahorita y compare sus listas en su mente, de sus listas que usted tiene. ¿Cuáles son sus prioridades para usted en su vida? Y la lista de lo material es más, hasta yo creo que se va el rollo, ¿verdad? Rodando. Y le dice lo espiritual, pues dos cosas, tres cosas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hemos acostumbrado a nuestra mente a pensar en las cosas espirituales. Pedro, un discípulo del Señor, aún estando con el Señor, todavía ponía su vista en las cosas físicas, en las cosas de aquí de este mundo. Dice Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 23, que el Señor Jesucristo se vuelve a Pedro. Recuerda que Pedro le decía, Señor, que esto no te acontezca. Por favor, que no te pase esto. Y el Señor le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo Satanás? Porque pones tu mira no en las cosas de Dios, sino en las de ¿qué? De los hombres.
Todos tus planes son en este mundo. Todos tus planes y tus deseos son nada más aquí. ¿Y lo espiritual? Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, no hagan tesoros aquí, hagan tesoros en el cielo. Allá no se los van a robar, allá no se van a acabar, allá no se van a echar a perder. Pero ¿cuántos de nosotros mandamos depósitos a ese tesoro o a esa cuenta en los cielos? Muy pocos de nosotros. Porque vivimos pensando y poniendo la mira solamente en las cosas de los hombres, en la cosa de la tierra. Tenemos que entender que tenemos un cuerpo espiritual, o vamos a tener un cuerpo espiritual en aquella resurrección. Y número 2, tenemos que educar a nuestra mente desde ya a vivir, no solamente ver lo físico, sino también verlo desde el punto de vista espiritual. Para esto, para que usted empiece su camino y educar su mente, tiene que hacer algo muy importante. La siguiente comparación que hace la Escritura es que en este mundo todos nacemos físicamente. Y nace el bebé y decimos, ay, mira qué bonito bebé, ¿cómo le vamos a poner? Ay, qué bonito. Y le agarra uno los cachetes y lo carga ¿verdad? Y lo trae de aquí para allá, porque es un bebé, un recién nacido. Acaba de nacer. Es nuevo en este mundo. Pero para vivir en el mundo espiritual, ¿qué cree? También tenemos que nacer. Y ser nuevos en ese nuevo mundo espiritual. Empezar a crecer y empezar a entender, la manzana es roja, pero en el mundo espiritual, ya no en el mundo físico. Empezamos a entender cómo es Dios, las características de Dios, cómo es el mundo espiritual, las promesas de Dios, todo eso empezamos a entenderlo despacito, porque acabamos de nacer en el mundo espiritual. Fíjese lo que dice la Escritura y nuestro Señor Jesucristo se lo dijo precisamente a este hombre que vino de noche a preguntarle, ¿verdad? A escondidas. ¿Qué necesitaba hacer para ir a la vida eterna, para estar bien delante de Dios? Juan 3:16. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en ese reino espiritual. ¿Vamos bien? Sí hay un mundo espiritual. Pero para poder accesar a ese mundo espiritual, tenemos que tener ese cuerpo espiritual, tenemos que tener esa mente espiritual, pero para tener esos dos puntos, antes de ellos, primero tuvimos que nacer. Y si no hemos nacido del agua y del espíritu, dice nuestro Señor Jesucristo, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Sigamos, versículo 4, le dijo a Nicodemo, otra vez, ¿cómo filtraba la información que el Señor le dio a Nicodemo? Con su mente física, con su mente humana, con su mente carnal. Él no la filtraba a través de su mente espiritual porque ni siquiera tenía mente espiritual. Él trataba de entenderlo todo desde su punto de vista físico. Y le dice Nicodemo, pero Señor, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? O sea, ya soy adulto, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Podrá acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de quién? ¿Qué estaba pensando? Físicamente, humanamente, carnalmente. Él no estaba usando su mente espiritual, estaba usando su razonamiento humano, carnal. Por eso dice, no tiene lógica lo que me dice, Señor. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya soy adulto? ¿Acaso tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Estás entendiendo desde el punto de vista físico? Y yo te estoy hablando, dice el Señor, desde el punto de vista espiritual. Ese es el detalle. Ese es el problema donde nos confundimos cuando hablamos de la Biblia. Queremos entender todo en la Biblia desde el punto de vista con un razonamiento y una mente materialista, carnal, física. Cuando la Biblia, dice la Escritura, se tiene que entender espiritualmente. Volvamos a leer. Puede entrar en el vientre de su madre y nacer. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nuestro Señor Jesucristo hace la separación. Te puedes nacer de la carne, tú naciste de tu mamá y ya naciste, ya tuviste ese nacimiento, pero yo no te estoy hablando de eso. La carne es. Yo te estoy hablando del espíritu, porque lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Si naciste de carne, carne eres. Si naciste de espíritu, espíritu eres. Dos mundos diferentes, dos lugares diferentes, dos nacimientos diferentes. Dice, lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Hay algo importante, no solamente tenemos un nacimiento físico,
sino también podemos tener, o debemos de tener, un nacimiento espiritual para tener un cuerpo eterno espiritual delante de la presencia de nuestro Dios y poder educar nuestra mente de la manera espiritual para entender todo. Ahora, cuando usted tiene un hijo y nace su hijo, le dicen, ¿cómo decían en el hospital? El padre, no, ¿cómo decían? El padre el niño, no sé qué, no sé cómo lo decían la frase, pero te mencionaba a ti como papá. De entre todos los que estaban ahí, ¿quién es el papá de este niño? En otras palabras. No recuerdo cómo acomodaban la frase. Pero decías, ese es mi hijo, soy yo, ¿verdad? Ah, ya nació su niño. Ah, qué padre, ¿verdad? O a veces, mire, este es su niño y si entrabas al parto ahí te lo daban y ahí no lo querías soltar, es mío, mío. ¿Verdad? Porque es mi hijo, es parte de mí. Cuando nacemos espiritualmente, adivine ahora de quién somos hijos. Ya no somos hijos de nuestro padre físico, ahora tenemos un padre celestial y engendrados de una manera diferente a como fuimos engendrados físicamente. Dos mundos diferentes. Fíjese cómo dice Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder o la autorización de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son hijos de quién? ¿Engendrados de quién? De Dios en lo espiritual. No engendrados por un hombre en lo físico, sino en lo espiritual de parte de Dios. Por eso los cristianos venimos a ser hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, del agua y del espíritu, a través de la obediencia al evangelio. ¿Quiere ser usted un hijo de Dios? Espero que sí. Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estas personas porque son guiados por el Espíritu de Dios, porque nacieron no de voluntad de hombre, sino de Dios, engendrados por Dios. Fuimos engendrados por Dios. Si usted es cristiano, usted puede decirlo con seguridad. Soy un hijo de Dios. No lo dude, no le diga, usted es un hijo de Dios, amén, soy un hijo de Dios. O sea, a veces sí, a veces no. No, usted es un hijo de Dios. Hizo las cosas como Dios manda, usted es un hijo de Dios. Porque usted fue engendrado por Dios, porque usted hizo las cosas, nació del agua y del espíritu, porque ahora usted no nada más nació físicamente, sino nació espiritualmente y vino a formar parte de la familia de Dios. Estos son hijos de Dios. Ahora, estamos en un mundo físico como cristianos. Cuando hacemos este nuevo nacimiento, no somos arrebatados inmediatamente al mundo espiritual, sino seguimos viviendo entre dos mundos. Usamos nuestra mente física para analizar los problemas físicos que tenemos en este mundo, sin olvidar nuestro pensamiento que nos guía para tomar las decisiones físicas, que es nuestro pensamiento espiritual. Como aquella frase que tenían hace mucho tiempo, ¿verdad? En las pulseritas que les recuerdo cada rato, What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Cada decisión que voy a tomar físicamente en este mundo físico, tengo que analizarlo a través del otro filtro, que es mi pensamiento, mi mente espiritual. ¿Esto que voy a hacer le agrada a Dios? ¿Esto que voy a hacer le beneficia? ¿Beneficia espiritualmente? ¿Me perjudica espiritualmente? Entonces, tomo una decisión. Vivimos entre dos mundos, pero ya no pensamos nada más de una manera, no nada más pensamos físicamente, no nada más pensamos en el día de hoy o en el día de mañana. Pensamos de una manera eterna, de una manera espiritual. Tenemos que pensar de esa manera. Y si pensamos de esa manera, entenderemos que en este mundo solamente estamos de paso, porque aquí no nos vamos a quedar. Porque nos estamos preparando para tener un cuerpo espiritual, nos estamos preparando teniendo una mente espiritual, nos hemos preparado naciendo del agua y del espíritu para ser hijos de Dios, para vivir. ¿Dónde creen? Si somos hijos de Dios, ¿dónde vamos a vivir? Con Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Quizás Dios es como esos papás que no queremos que se vayan nuestros hijos de la casa, queremos tenerlos cerquitos todo el tiempo. Y Dios quiere llevar a sus hijos con Él, al lugar donde Él
habita. Dice Juan 8:23. Jesús hablando les dijo, vosotros sois de abajo. Ojo, vosotros sois de abajo. A los fariseos y a todos estos hombres que pensaban nada más carnalmente, les dice, ustedes son de abajo, yo soy del otro mundo. Yo soy de la otra dimensión, si usted quiere llamarlo así. Esa dimensión que llamamos cielo. Yo soy de ese otro lugar eterno. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo físico, pero yo, dice Cristo, no soy de este mundo. ¿De cuál mundo era nuestro Señor Jesucristo? Leemos la escritura, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y vino a habitar entre nosotros. ¿Por qué entre nosotros? Porque estaba allá, en ese mundo espiritual. Y encarnó para vivir en este mundo físico. Por eso dice, ustedes son de aquí, de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso? Juan 17, 14 al 16. Que todos los que somos hijos de Dios, todos los que nacimos de nuevo, ¿somos de este mundo? No. Así como Cristo no es de este mundo, todos los cristianos tampoco somos de este mundo. Dice nuestro Señor Jesucristo en oración para sus apóstoles. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del ¿qué? Del mundo físico. Como tampoco, otra vez dice, yo soy del mundo. Cristo está diciendo, si yo no soy del mundo, mis seguidores tampoco son de este mundo. Si yo vengo del cielo, los que han nacido y han sido adoptados como hijos de Dios del agua y del Espíritu, ellos también van a ir a ese lugar porque no son de este mundo. No son de abajo, son de arriba, ¿verdad? Dice otra vez, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Aún así, seguimos viviendo usted y yo entre dos mundos. Vivimos en este mundo físico, pero anhelando una patria celestial, anhelando un mundo espiritual. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuevamente vuelve a repetir la misma idea. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Filipenses 3:20. Entonces, si no somos del mundo, ¿de dónde somos? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Dice el hermano Carlos Montemayor. ¿Dónde, hermano? En los cielos, amén. De allá somos, porque nacimos para estar preparándonos para ese mundo. Empezamos a educar nuestra mente, empezamos a desear ese cuerpo eterno espiritual. Nacimos de nuevo del agua y del espíritu, pensamos en las cosas espirituales para estar en ese lugar en el cual nacimos de nuevo. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿En Denton? ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? En los cielos. Los cristianos, nuestro lugar eterno, nuestra ciudad, de donde somos ciudadanos, donde tenemos todos los documentos para estar en esa ciudad, es en los cielos. Pero si usted no es cristiano y usted no ha nacido de nuevo del agua del Espíritu, usted no puede entrar en esa ciudad. Porque para entrar en esa ciudad, tienes que nacer espiritualmente. Porque esa ciudad es espiritual. Esa ciudad no es física. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 40 en adelante, hablando de la resurrección, dice, porque en ese lugar no puede entrar carne ni sangre. Este cuerpo físico no puede entrar en el cielo. Es un cuerpo diferente. Es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo espiritual eterno. Pero si usted nunca nació del agua y del Espíritu, usted no puede entrar en esa ciudad. Gracias a Dios, muchos de nuestros amigos y hermanos que nos han acompañado a lo largo del tiempo han obedecido. Y ellos tomaron y nacieron de nuevo del agua del Espíritu, fueron hechos hijos de Dios. Pero quizás a muchos de ellos se les olvidó acostumbrar a su mente a pensar de manera espiritual. Dijeron, ya me bauticé, ya soy salvo. Hay que entender y empezar a vivir desde aquí con pensamientos espirituales. Y quizás se alejó. Quizás él nunca tuvo el anhelo de ir al cielo. Quizás quiso cumplir nada más.
Quizás fue una emoción que le suscitó en el momento. ¿Qué sé yo? Pero tenemos que entender que hay dos mundos. Y este mundo, querramos o no, no es eterno para nosotros. Pero el siguiente mundo sí lo es. Si usted nace de nuevo, así como nació físicamente este mundo y puede vivir en este mundo, para entrar en aquel mundo tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder estar en ese nuevo mundo. Primero los Corintios 2:14. El hombre natural, el hombre humano, el hombre carnal, el hombre que piensa nada más en lo físico, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las entiende, porque para él es una locura. Si usted le habla a una persona del mundo, mira, hay un cuerpo físico y uno espiritual, estás loco. Mira, hay una mente física y una mente espiritual, estás loco. Mira, hay un nacimiento físico y un nacimiento espiritual, algo te falta ya en la cabeza. Para él son locura. No las puede entender. Y más si usted le dice, oye a un político que se jacta de ser ateo, político mexicano. Y yo soy ateo, ¿verdad? Y tuvo unos ciertos síntomas y pensó que tenía COVID. Y le dijeron, ¿qué pasa si sales positivo? ¿Tú que eres ateo? Pues yo pienso que como soy ateo, yo no pienso que voy a ningún lugar, pienso que me muero y ya se acabó todo. Se acabó todo, ¿sí? Me llevó la bruja, o no sé cómo dice él. Ya, se acabó. Y lo dice con una cierta tristeza, con un cierto desaliento, como diciendo, llegas a la muerte y ya no hay más. O sea, en su mente física, material, mueres y ya, no hay nada. Se acabó. Pero cuando entendemos el mundo espiritual, y esa persona que vivía en el mundo espiritual vino al mundo físico para explicarnos cómo es ese mundo espiritual, podemos tener esperanza. Hay personas que dicen, no creo que exista un mundo que no sea material, que sea espiritual. Pero y luego empiezan a hablar de repente que se le apareció un fantasma y que en la noche lo asustaron y pues no, que no crees en el mundo espiritual, ¿eh? Y que le tiene miedo al chamuco y bueno, ¿eh? Pero ¿qué le tienes miedo si no crees en el mundo espiritual? La bruja me hizo un mal, pero ¿qué tienes miedo a las brujas si no crees en el mundo espiritual? Si no hay espíritu, si no hay cosas espirituales, ¿qué te puede hacer una bruja? Nada. Porque realmente saben que si hay algo. Si hay algo después de la muerte. Dios nos dio ese sentido de lo eterno en nuestra mente. Sonará una locura si lo quiere entender todos físicamente. Pero para estar bien delante de Dios y poder acceder a ese mundo espiritual, debemos de hacer de nuevo del agua y del espíritu. No hay otra opción, si no, no podemos entrar a ese mundo espiritual. Debemos de vivir en esta vida con una mente, un comportamiento que sea adecuado a ese pensamiento espiritual o a esa mente espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder tener después la promesa de Dios de tener ese cuerpo incorruptible para vivir eternamente delante de su presencia, vivir eternamente en ese cielo designado para nosotros, en ese lugar espiritual designado para nosotros. Si nos dieran a elegir en qué mundo desea usted vivir, un mundo en el que su cuerpo va a envejecer, en el que su cuerpo se va a enfermar, en el que su cuerpo tarde o temprano va a ser destruido, o quiere vivir en un mundo en que, aunque este cuerpo se enferme, este no se enferma. Aunque este cuerpo le duela, a este no le duele. Aunque este se acabe, este cada día se va renovando y se va mejorando delante de Dios. ¿Quiere una casa que se acabe o quiere una ciudad eterna que nunca se acaba? ¿Quiere un lugar temporal o quiere un lugar eterno? ¿Cuál lugar quiere usted? Hay dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. ¿En cuál desea vivir usted? Aquellos hombres en la primera predicación del Evangelio, en Hechos capítulo 2, versículo 38, entendieron el Evangelio y le dijeron a Pedro y a los otros, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nazcan de nuevo. El que no naciera ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para perdón de los pecados. Dice, porque la promesa de Dios de ese reino celestial, de ese nacimiento de nuevo, de ese mundo espiritual es para todos, para ustedes y también para sus hijos y para todos aquellos
a que el Señor nuestro Dios llamare. ¿En qué mundo quiere vivir usted? Si empezáramos a vivir, y le hago este reto, empecemos a vivir durante esta semana más en el mundo espiritual, piense más en las cosas espirituales, piense más en el cielo, piense más en su relación con Dios que en su relación con su patrón, que en su relación con el dinero, que en su relación con las cosas del mundo. Enfoquémonos más en las cosas de Dios y mira el cambio a la semana. ¿Cómo se va a sentir usted? Y va a ver que las cosas y los padecimientos en este mundo dejan de tener efecto en usted y lo espiritual lo fortalece. Mientras que el mundo nos debilita, lo espiritual nos fortalece. Le animo en el nombre del Señor a que venga ese mundo espiritual que Dios ha preparado para nosotros, para vivir eternamente delante de su presencia. Vamos a estar de pie mientras nuestro hermano tiene un himno de invitación.